ley de extinción de dominio, el presidente de la República envió un veto parcial a la Asamblea Nacional y también un veto parcial por inconstitucionalidad a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre algunos temas. Fabricio Villamar, asambleísta, está con nosotros para hablar sobre este veto de la ley de extinción de dominio que llega sobre la hora. Asambleísta, ¿me escucha bien? Siempre. ¿Ustedes? Muy bien, gracias. Buenos días. La primera reacción al veto del presidente. Yo creo que hay tres análisis que hacer respecto del veto del presidente. El primero es un análisis jurídico constitucional, me parece que es necesario. El segundo es el momento político y el tercero, evidentemente, será el análisis de las prerrogativas que tiene el presidente de la República. Pero creo que deberíamos partir por lo principal, que es que entre las funciones del presidente al emitir el veto puede ser total o parcial. Si es que fuera veto total, se habría acabado la ley de extinción de dominio. Para este caso, me parece que, Milton, debemos entender que el gran mensaje es que el Ecuador va a tener una ley de extinción de dominio. Ahora bien, revisemos lo segundo, que son los vetos, tanto el de constitucionalidad, que no es un veto, es básicamente una consulta de constitucionalidad, y lo otro, lo que tiene que ver con el veto parcial. El veto parcial se hace sobre algunas normas en las cuales aclaran el sentido y hacen mejoras a la redacción. Me parece que ese es un trabajo que el colegislador lo ha hecho bastante bien y habrá que ser procesado, deberá ser procesado dentro de la comisión. Pero posiblemente lo que llama la atención es el tema de la consulta de constitucionalidad. Y me parece que en el ejercicio de la consulta de constitucionalidad, varios opinadores, algunos con un poco más de criterio que otros, han planteado que existirían ciertos roces entre la propuesta y la constitucionalidad. Vale decir lo siguiente, Milton. En este país, quien define lo que es constitucional y lo que no es constitucional es la Corte Constitucional. Por lo tanto, creo que el primer ejercicio, dentro del ánimo de hacer que esta ley sea lo mejor que pueda suceder, es esperar cuál es el criterio que va a emitir la Corte. En el tema de la objeción, creo que una discusión que se ha planteado desde el inicio del tratamiento de este proyecto es la retrospectividad. Dice que le preocupa las chances de, en principio, se puede dar una aplicación retroactiva de la norma. La confusión entre retrospectividad y retroactividad. Ese es un tema. Luego vienen otros 13 artículos planteados por el presidente como para que la Asamblea los trate y si es que tiene los votos los cambie y si es que tiene los votos se ratifique en el texto inicial. El punto es el siguiente. Esta ley comenzó dentro del marco de algo que se llamaba el acuerdo de salud. El acuerdo 2020. Así pasa. Yo ando un poco constipado y creo que con el internet, con apagones. Bueno, no son los apagones electorales, son los apagones del internet nomás. No te preocupes, Milton. A ver, yo creo que aquí hay tres elementos. El primer elemento, en efecto, es la retrospectividad. El segundo es la imprescriptibilidad. Y el tercero, la decisión que tomó la Comisión de otorgar un fin específico a los bienes recaudados y a los recursos que puedan ser recaudados por vía de la ley de extinción de dominio. Quería hacerles una referencia. Esta ley fue consensuada con el gobierno y fue acordada con varias de las organizaciones políticas del Ecuador antes de ser presentada. Y cuando desde la Secretaría de Lucha contra la Corrupción tuvieron listo el texto, me pidieron a mí que lo defienda y que lo presente en la Asamblea. Y eso es lo que se ha hecho. Bueno, entonces, imagínense ustedes, Milton, la sorpresa que es que el gobierno hace 2 años le parece que esta es una gran ley. Y ahora el mismo gobierno decide
tildar de inconstitucional algunos de los artículos que ellos mismos inicialmente lo plantearon. Por eso le decía yo, Milton, que aquí hay que hacer un análisis de 3 etapas. Y creo que vale la pena entrar en el análisis de lo que le decía, que es el momento en el cual el presidente emite el veto. Estamos entre la primera y la segunda vuelta. Recién el día de ayer... ¿Es sospechoso esto para usted? ¿Es raro? No es raro, me parece que es una consecuencia absolutamente lógica del momento político. ¿Respondiendo a qué? Respondiendo a las preocupaciones que puede tener el Ejecutivo y sus funcionarios sobre la eventual posibilidad de un gobierno de la gente a la que ellos se supone habrían traicionado, y que se utilice esta ley como un mecanismo para la persecución de la gente que ha gobernado los últimos 4 años. Le pregunto este tema de si es político y del momento que usted topa, y ya lo va a ir analizando, y le justifico por qué le pregunto esto, por el Código Monetario también, que hasta ahora, y ya le voy a preguntar más adelante, pero quise entrar un poco en el tema de el momento, estas 2 leyes. Siga usted el análisis de lo que estaba haciendo del momento del veto. Luego volvemos al tema monetario, porque ese es un tema que yo 2 años, pero bueno. Si es que al presidente de la República hace 2 años le parecía que esta era una buena ley, que era una ley que nos permitía recuperar los recursos mal habidos, ahora resulta que ya no le parece tal cosa, pero lo emite en función de lo que plantea la secretaria jurídica del gobierno. Vale la pena también recordar que la secretaria jurídica fue ministra de Correa, y que los argumentos que están utilizando en contra de estos 3 elementos, que me parece que son la columna vertebral de la ley de extinción de dominio, que es la imprescriptibilidad. Aclaremos el tema de la imprescriptibilidad para las personas que nos están escuchando. Es la posibilidad de que podamos revisar sin que el paso del tiempo consolide situaciones. Lo otro, la retrospectividad, que implica la posibilidad de revisar actuaciones previas a la vigencia de la ley que no han sido consolidadas. Y claro, si bien estas son materias que desarrollan el espíritu constitucional y que en otros países ya están en marcha y que han pasado también en otros países por el análisis de constitucionalidad. Bueno, veremos qué es lo que dice la Corte Constitucional del Ecuador, a la cual se le ha calificado como una de las mejores cortes, y muchos se solazaban por su constitución. Básicamente, si es que la Corte Constitucional nos dice que la ley, como está presentada en estos 3 elementos, que son la retrospectividad, la posibilidad de que no tengamos un límite de tiempo para que las cosas se queden ahí, y la capacidad de otorgar recursos para los procesos formativos de menores, de los bienes que se obtengan, pueden ser constitucionales. Bueno, la Constitución habrá respondido a lo que la Corte Constitucional habrá respondido a los intereses de los ecuatorianos. Si por otra parte el criterio general es que la ley es inconstitucional, entonces no habrá pasado absolutamente nada, y la gente que participó en el anterior gobierno, en el actual, en los siguientes, tendrá un mensaje absolutamente claro. Esta ley solamente regirá para el futuro y tendremos que olvidarnos qué es lo que pasó con los nuevos ricos, qué es lo que pasó con los casos de Vialmesa, qué es lo que pasó con la compra de los departamentos en Argentina y en Miami de altos funcionarios del correísmo, entre otros casos que nosotros ya tenemos adelantados. Son las 7:55, hablamos con Fabricio Villamara, asambleísta independiente. Fabricio, quiero preguntarle, ¿usted cree que se debió enviar esta consulta a la Corte Constitucional? Es de las prerrogativas del presidente de la República. Y por eso, al inicio de este análisis, Verónica, decíamos, el presidente de la República también pudo haber emitido, o sea, si es que tan mala le parece la ley, también pudo haberla vetado. Claro. ¿Ya? Y lo hizo. Claro, sería impresentable, supongo que concordaremos en eso, sería impresentable que el presidente de la República ponga un veto total a la ley de extinción de dominio. Miren, los argumentos utilizados son exactamente los mismos que utilizaron cuando quisieron bajarse la ley en la Asamblea. Porque inicialmente metieron por la ventana una reforma
desde el lado precisamente de la gente de Alianza País, para tratar de castrar la norma antes de la votación. Y les faltaron 3 votos. Y José Serrano pidió que se vuelva a votar. Y cuando toda la República regresó a ver y se le pidió a uno de los candidatos que ponga en orden a su bloque, entonces les faltaron 5 votos. Y al final esta ley pasó solamente con una abstención y el resto de votos favorables. Entonces, ¿que ha sido discutida? Sí, claro que ha sido discutida. ¿Que les preocupa a algunos? Obvio que les va a preocupar. Pero lo que sorprende realmente es el cambio de posición del criterio presidencial respecto de la importancia de esta ley. Ahora, el presidente dice, el Ejecutivo dice que le preocupa la constitucionalidad de algunas cosas. La naturaleza de la extinción del dominio. ¿Cuáles son los alcances que pueda tener? Y que esto garantiza seguridad jurídica. La creación de fondos... ¿Perdón? La naturaleza es patrimonial. Por eso es que no alcanzan a hacerlo. Perfecto. La creación del Fondo Especial de Extinción de Dominio y el destino de la palabra favorita ahora de estos últimos años, de la monetización de los bienes producto de la extinción de dominio. Eso por un lado. La supletoriedad de la ley en la aplicación de las reglas del Código Civil como norma sustantiva y de lo regulado en el Código Orgánico Integral Penal como normativa adjetiva. Lo que acabo de decir, lo acabo de leer textual, no entiendo de qué se trata, pero son las preocupaciones del Ejecutivo, por eso pide la intervención de la Corte. Sí, así es. A ver, sobre la naturaleza, lo que estamos diciendo es que esta es una ley que actúa sobre las cosas, no actúa sobre las personas. Por eso, esta es una ley de naturaleza patrimonial. Y se les había explicado durante el último año de debate, un poco más del año, el último año y medio de debate de esto, que quien tiene los elementos, la capacidad, la institucionalidad necesaria para conducir una investigación es la Fiscalía. Y por eso se le encargaba a la Fiscalía la capacidad de investigación. Porque la Fiscalía, la UAFE, todos los elementos investigativos no pueden ser multiplicados, pues Milton, en un país en donde estamos en la crisis que estamos, no vamos a crear más institucionalidad, precisamente quienes estamos diciendo que le dieron elefantiasis al gobierno. O sea, no funciona así. Y se le encargaba a la Fiscalía precisamente que haga este proceso de investigación. Eso también les molesta, porque no alcanzan a entender que lo que estamos planteando es una materia nueva. Déjeme explicarlo por de una forma quizás caricaturesca. En algún momento todo el mundo pensaba que la Tierra es plana. Y al que pensaba un poco fuera de la caja, lo tildaban. Si lo que estamos diciendo es que la Tierra no es plana, que las normas se van modificando en el tiempo, que el marco constitucional que tiene la República del Ecuador y los casos de abusos de los bienes del Estado dan para la existencia de una ley de extinción de dominio y que esta ley tiene estos parámetros que constitucionalmente en otros países un poco más adelantados que el nuestro en las discusiones constitucionales los han superado. Sí, es una ley que nos va a permitir recuperar los bienes, entonces es una ley que no es penal, no va en contra de las personas. En el proceso penal, permítanme repetir lo que hemos conversado varias veces. En el proceso penal, al final del proceso penal, usted podrá encontrar que por algún subterfugio, por haberse violado alguna garantía, la persona a la cual se le siguió el juicio penal termina siendo declarada inocente. En el caso de los bienes, si es que no se puede demostrar que los bienes han tenido una secuencia legal, lógica, que han estado, el procedimiento de adquisición ha sido absolutamente prístino y transparente, los bienes pasan a poder del Estado independientemente de que en la justicia la persona pueda ser condenada o no por la vía penal. Pero además creo que es necesario establecer un par de elementos que amplían el marco de análisis. Mire, lo que decimos es que la ley de extinción de dominio no se aplica pues al robo de una chompa, se aplica a los casos de delincuencia organizada. Decimos que se aplica, por ejemplo, a los casos de trata de personas. Vaya a la ciudad de Cuenca y se va a encontrar con que el coyotero ya se compró un edificio
ya tiene cooperativa de taxis, ya tiene, se moviliza en carros finos, etcétera. No significa esto que todo lo hecho por el coyotero está bien hecho y que solamente podrá perseguírsele desde la vigencia de la ley. Vamos al caso del narcotráfico. No significa que el narcotraficante, porque esta es una ley que se va a aplicar también para los casos de narcotráfico, de blanqueo de dinero, etcétera. No significa que la plata que tuvo el narcotraficante, con la que construyó los edificios, con la que financió bienes y fortunas inmensas, está bien ganada porque la ley recién va a entrar en vigencia dentro de un par de meses. No, a eso se refiere la retrospectividad, la posibilidad de hacer una revisión anterior. Entonces, también tiene que ver con el criterio ético de la ciudadanía y que la Corte haga este análisis, ¿no? Estamos hablando con Fabricio Villamar, asambleísta, son las 8:02. Y Fabricio, después de que la Corte Constitucional se pronuncie en 30 días, ¿qué cree que va a pasar con la Asamblea, con esta ley? ¿Cree que la van a aprobar? No lo sé. Es decir, no le queda a la Asamblea otro camino que acoger lo que diga la Corte, no hay otra posibilidad. Por eso es importante el criterio de la Corte, y yo recalcaba hace un momento, Verónica, la gente puede tener criterios más o menos acertados respecto de el encaje constitucional que cualquier cosa pueda tener. Han habido quienes han saltado a decir que esta es una ley inconstitucional y que esta ley en manos del correísmo sería un elemento perfecto para la persecución. Sí, es bastante posible, si es que también se permite la toma de la justicia y el atraco a la fiscalía. Si precisamente lo que se tiene que fortalecer es la credibilidad en la justicia y una fiscalía transparente que obre en función de lo que requiere la República. Entonces, me parece que estos análisis, estos criterios de si es o no es constitucional, a mí me ha tocado pelearlos varias veces. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando me decían que era inconstitucional la derogatoria del impuesto verde. Bueno, logré derogar el impuesto verde a pesar de que varias voces decían que era inconstitucional hacerlo. No sé si es que ustedes se acuerdan que me decían que era inconstitucional destituirle al cura Tuárez. Bueno, terminó destituido, y no solamente eso, no, ya está preso, y logramos un par de cosas más. Las discusiones sobre lo constitucional y lo inconstitucional se zanjan en el derecho. Me parece que para este caso lo que nos toca es esperar a ver qué dice la Corte. Nosotros hemos dado nuestra pelea, veamos qué es lo que dice la Corte Constitucional. Como tres cosas, ¿no? La primera, la que hablaba usted hace un momento, que es el tema de la extinción del dominio, el tema de los bienes incautados a la corrupción. No es que no ha existido eso, existe ahora. Y todos hemos sido testigos de lo que pasa con la administración de los bienes, de los grandes bienes incautados en casos de corrupción. ¿Qué destino tienen, qué uso tienen y qué fin tienen? Dos, ¿por qué la sospecha de que este veto o esta actitud del gobierno puede estar favoreciendo a los delitos del gobierno anterior? ¿Por qué este tema? Y la otra, ya vamos a hablar de los tiempos y de las coincidencias con el Código Monetario, pero estas dos partes primeras que les planteo. Primer elemento, a ver, esta es una ley, como les contaba, que fue trabajada con el gobierno inicialmente. Entonces, sí es extraño que intenten tumbársela así, pero ya lo intentaron hacer en la Asamblea. Y quiero recordarles que habiendo sido presentada la ley en octubre del 2019, estando en el año 2021, esta es de las leyes que más trabajo ha costado sacar. La demoraron porque estaban en campaña. No querían votarla, Milton, porque decían que era una ley tan importante que necesitaban en presentes los titulares y no los alternos para tomar esa decisión. Y finalmente, cuando se la puso en el plenario, en el pleno de la Asamblea, intentaron torpedearla por todos los medios. Es decir, que tienen terror a esta ley. Sí, tienen terror a esta ley. Bueno, o sea, y el miedo es libre. O sea, no podemos hacer mayor cosa sobre esto. Que estamos en el medio, los ciudadanos, estamos en el medio de una bronca de pandilleros, sí, en eso estamos.
Y es parte de las cosas que está pasando. No sé cómo más plantear esta parte de la pregunta, Milton. Esto es lo que está sucediendo. Hay intereses cruzados y hay la evidente utilización del Estado para la persecución de unos y otros. Y hay la preocupación de que esta ley, que en definitiva lo que permite es transparencia y que anuncia la posibilidad de recuperación de recursos, les preocupe a algunos miembros del anterior gobierno y del actual también. Ese es el primer elemento. Ahora, bueno, la operatividad, antes de preguntarle sobre el Código Monetario, la operatividad, y esto rápidamente, porfa. Tiene 30 días la Corte Constitucional para pronunciarse. ¿Esto va al mismo tiempo con el plazo que tiene la Asamblea para pronunciarse sobre el veto? No, porque en primer lugar necesitamos escuchar qué dice la Corte Constitucional. Si la Corte... ¿Pueden tratar el tema después de 30 días? Sí, señor. De tal manera que a eso me refería con la importancia de analizar también los tiempos políticos. En esos 30 días estamos jugándonos la segunda vuelta. Y por lo tanto la Corte Constitucional, que a propósito, si bien hace profundos y sesudos análisis jurídicos, los pronunciamientos de Corte Constitucional también tienen una inmensa carga política, Milton. Y por eso vale la pena esperar cuál va a ser el pronunciamiento. Yo lo que les digo es, nosotros hemos dado la pelea que hemos tenido que dar, que han habido criterios a favor y han habido criterios en contra, pero que esto se zanja en la cancha de la Corte Constitucional. En lo que yo podría decir, el veto podría tener algo de razón. Es que la Asamblea tal vez sobrepasó sus facultades al definir cuál es la institución que tendría que hacerse cargo de los procesos de recuperación, de administración y venta de los bienes que sean incautados. Creo que ese es un tema que puede ser discutible, pero en definitiva el presidente ha intentado hacer valer sus potestades constitucionales. Me parece que ese es un tema discutible. Sobre el resto, las posiciones son evidentes, los que están a favor y los que están en contra, y dentro de un marco constitucional que tiene que merece un análisis de avanzado. Ahora sí, Código Monetario. El gobierno dice que ya tiene listo el texto, pero que todavía no lo manda. Cuando lo mandó, después de la primera vuelta, lo mandó mal, o lo mandó dando la papaya necesaria para que el CAL lo devuelva. Todavía no lo envía, eso es un requisito del Fondo Monetario Internacional. Es un tema que también tuviera que ver con el momento político del país. En el año 2018 presenté una propuesta de reforma constitucional que incluía varios elementos, desde la disminución del número de asambleístas, la posibilidad de que las personas privadas de la libertad trabajen para sostenerse, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, y entre otros elementos, planteaba yo la independencia y autonomía del Banco Central. Porque esto tiene que constar en la Constitución, Milton. Porque caso contrario, es cuestión de cambiar las mayorías en la Asamblea. Y usted cambia, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando se intenta poner algo en un reglamento. Los reglamentos se cambian por decisión de la autoridad administrativa. Y en este país los ecuatorianos han llegado a darle hasta 100 votos, 100 asambleístas a la gente del correísmo. Ese es el país en el que vivimos también. Y por eso esta norma debía ser cambiada en la Constitución. Bueno, en su momento, la gente del gobierno no votó por esa reforma constitucional. Nos quedamos cortos, Milton. Yo alcancé en ese proceso alrededor de 57 votos cuando necesitaba 70 para que arranque el proceso de reforma constitucional. Ahora, 2 años y pico después, al presidente de la República se le ocurre tratar de mandar este texto como una reforma simplemente a la ley. No veo suficiente fuerza en el gobierno como para poder hacer que eso pase. Y le voy a contar por qué. Porque ante la posibilidad de que el correísmo regrese, es evidente que varios de los que son calificados como los traicioneros andan ya golpeando la puerta del correísmo, pues. Están jugando a ser el hijo pródigo. Los que en un momento se desentendieron del famoso bloque de la dignidad. Pero por supuesto,
Porque adicionalmente en estos próximos 3 meses, Milton, se juegan varias cosas. Es un gobierno absolutamente debilitado. Es un gobierno sin raigambre popular. Es un gobierno al que le quedan los últimos desertores. Y las últimas personas que podían defender a este gobierno y que le habían dado cierta consecuencia desde ideológica hasta programática, ya abandonaron el gobierno o han sido destituidos. Es el peor momento para el gobierno. De tal manera que, si usted pensaba que el bloque de Alianza País o del morenismo, como quieran llamarlo, en la asamblea tenía 44 asambleístas, no es tal. En este momento dudo que sumen 20. Por lo tanto, veo bastante difícil la posibilidad de pasar una norma así, a menos que extremen las condiciones como para poder salvar los platos al final. Pero ¿el país necesita o no necesita la reforma al Código Monetario? Más allá de que si es que no se hace el fondo, nos condiciona. ¿El país necesita una reforma? Sí. Lo que yo le digo es, tanto necesita el país y tanto yo vi que eso era necesario, que lo planteé como reforma constitucional hace un poco más de 2 años y ahí no dieron paso. Me adelanto a decirle, a pesar de que es un mal momento, es una buena norma la que se necesita, o sea, es lo que se necesita, y no porque lo pide el Fondo Monetario Internacional como una garantía de que el Ecuador no va a desdolarizar o que va a ser un país que honre sus compromisos financieros internacionales, que es básicamente lo que se está pidiendo, y por eso necesitan tener una norma. Es evidente, cualquier persona lo haría así. Pero le digo, no es el mejor momento para intentar pasar esta norma que es necesaria, pero le veo al gobierno en momentos de absoluta debilidad. Fabricio, justamente... Gracias, Fabricio Villamar, gracias por acompañarnos hoy. Tenga buen día.